¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles en este podcast de la Cámara Asia-Pacífico, donde intentamos darle forma a esta idea que nos motiva, que es creando líderes, buscando justamente a aquellas plataformas, aquellos elementos que permitan no solamente identificar personas, sino que ideas junto con la persona, y esas ideas orientadas a esta relación entre Chile, y Asia. Y en Asia, obviamente, está China, donde, sin lugar a dudas, va a ser nuestro socio, yo diría, por las próximas 5 décadas, fácil, si es que no mucho más. Y para conversar de eso, de lo que significa, qué mejor que conversar con alguien que ha tenido liderazgos empresariales en Chile, ha tenido experiencias políticas también, tiene ideas propias y muchas veces va contra los molinos de viento que soplan en contra, pero a su vez tiene algo que es rescatable, que está siempre dispuesto al diálogo. Y eso es la característica propia de un liderazgo. Nos referimos a Juan Sutil, que ha sido, dirigente empresarial, ha tenido una cantidad de funciones, aparte de lo que es gestionar un grupo de empresas que hoy día tiene un negocio importante con China, ¿no? Así es. Bueno, primero, Guillermo, muchas gracias por la oportunidad de poder estar conversando contigo, y a través tuyo también agradecerle a la Cámara Asia-Pacífico, de la cual nos une un trabajo común, especialmente cuando yo estuve en la CPC, trabajamos ahí con Álvaro Echeverría, con el presidente Frei, y yo soy de los que piensa que efectivamente si nosotros no tuviéramos Asia, y especialmente China, estaríamos en un dilema, estaríamos en un agotamiento de nuestro ciclo productivo de exportación. No nos olvidemos que hace 10 o 15 años no existía el mercado de Asia para nuestros productos agroindustriales, no existía un mercado con tanta fuerza para nuestros minerales como existe hoy día, y sin duda hoy día Asia, y especialmente China, como dijiste tú, representan una parte muy importante del motor del crecimiento del mundo. Yo estuve ahora recién en China, estuve en Shanghai, estuve en Wuhan, donde parte el COVID, estuve en Wuhu, ciudades de 12, 15, 22 millones de habitantes, estuve en Kashi, ahí en la frontera con Rusia, estuve en Urinsky, y es impresionante ver cómo están desarrollando el mundo de la agroindustria. Hicieron 2 carreteras hídricas monstruosas, incorporaron 1 millón de hectáreas al desarrollo. Bueno, y eso nos repercute en la importancia que es mirar ese mercado, manteniendo obviamente la neutralidad de un país chico como el nuestro, porque tenemos que comercializar con los grandes bloques. Uno para mí es el mercado común europeo, el otro es Norteamérica, que es Estados Unidos, Canadá, incluyendo México, yo diría el NAFTA, y después, bueno, está Asia en su conjunto, pero Asia, en términos de población, es más de la mitad del mundo. Solamente India y China representan eso. Efectivamente, ¿no? Yo creo que, China tiene un plan a futuro que finalmente pasaban por transformarlo ahora en la plataforma industrial de la economía mundial, y al 2049 transformarse en un líder económico comercial, más que político, más que geopolítico, pero la idea estaba ahí. ¿Y cómo tú estás mirando el desarrollo de Chile con China? Porque pareciera ser, ¿no?, de que más allá del cambio de gobierno o no acá en Chile, pareciera ser que nos faltan, yo diría, una idea de más largo plazo. Porque muchas veces en el debate acá en nuestro país nos quedamos en los 4 años, en los 2 años, en las personas, pero normalmente si uno mira a Estados Unidos, la Unión Europea y mira particularmente China tiene los planes quinquenales, mira a futuro. ¿Constituye eso una debilidad para nosotros o una mala noticia tal vez? A ver, yo creo que China es relevante. Ahora, cuando tú decís, Guillermo, China puede ser un líder en el desarrollo geopolítico del mundo, yo creo que eso va a tener mucha relación también de cuánto China evolucione hacia el mundo desarrollado que conocemos en Occidente, y dice relación con lo que es los procesos democráticos. Yo creo que en China es una sociedad capitalista donde existen muchas libertades para emprender, o como dicen los propios chinos, da lo mismo el color del gato que salga a cazar ratones, y eso nadie lo pone en duda.
Lo que yo creo que efectivamente para que China sea un actor geopolítico importante, yo creo que requiere de ir avanzando en su transformación democrática, que no lo es. Ahora, dentro de esa relación, yo pienso que las tensiones que tuvo China con Occidente, que dice relación con la tecnología, yo creo que eso va a ir quedando un poquito más distante, porque ya China tiene WeChat, nosotros tenemos acá el WhatsApp, las aplicaciones existen, la tecnología existe, la producción aeroespacial existe, la producción de automóviles existe, la aplicación de las tecnologías del futuro existen. Y por lo tanto, yo creo que van a terminar siendo no solo competitivas, sino que complementarias. Y en ese sentido, yo creo que es menos compleja desde el punto de vista geopolítica la cosa. Ahora, para nosotros eso es importante. Y una economía chica como la nuestra, que además es muy relevante, porque nosotros tenemos activos que pueden cambiar parte de la historia del mundo. Así o sea, es. cuando tú ves que tenemos reservas de litio que son más de 1/3 del mundo, reservas de cobre que son más de 1/3 del mundo, la electromovilidad, la capacidad de producir energías renovables como fotovoltaica o hidrógeno verde, bueno, al final, hoy día que estamos insertos en una crisis climática, nos puede costar el cogote a todos como humanidad. Bueno, Chile tiene una de las llaves que podría salvar a gran parte de todo lo que está dentro del mundo. Entonces yo digo, Chile en eso tiene la oportunidad de estar presente en Asia, presente en Europa, en Norteamérica, y aprovechar esas ventajas coyunturales para poder desarrollar este país. Y ahí creo que internamente hay problemas severos, porque no miramos del punto de vista del pragmatismo y los acuerdos lo que Chile necesita hacer y avanzar. Entonces hay medidas que ideológicamente se separan a tal punto que en la última década prácticamente no hemos podido avanzar. No, yo creo que esa falta de avance, la población, digamos, lo percibe claramente, digamos, lo percibe en su bolsillo. Porque aquí pasan, yo diría dos cosas, tú creo que mencionaste una palabra clara, que era el pragmatismo. Países como Chile, que viven en una época donde la Guerra Fría dejó de existir, y donde lo importante es generar un bien común y una prosperidad para toda la población en conformidad al nivel en el cual cada cual se encuentre, tiene claramente que tener una visión de futuro, pero esa visión de Estado no está. O sea, es decir, en la práctica, digamos, yo estaba en algún minuto discutiendo respecto a que en la Constitución se discuten muchas cosas de mucha importancia, sin lugar a dudas, pero no se discute cómo se toman las decisiones de Estado, porque el presidente finalmente toma decisiones solo, como eso es lo que aparece, puede escucharlo a mucha gente, pero finalmente es él el que coloca la firma en un papel y hace que las cosas sucedan. Y no está esa burocracia de alto nivel que te permite hacer la proyección como la tiene Estados Unidos, la tiene Alemania, la tiene Francia, la tiene Reino Unido, España, que le costó un mundo poder tenerlo, hoy día la tiene. Pedro Sánchez podrá dejar el gobierno, digamos, pero España no va a perder digamos, la mirada de más largo plazo. ¿Cómo tú ves posible que podamos llegar a algo así acá en Chile? Hay voluntad. Yo sé que tú y otras personas en privado lo dicen, lo hacen, pero ¿qué nos puede juntar? ¿Qué nos puede lograr que eso suceda? Bueno, permíteme hacerte una aclaración. Yo en general, en privado y en público, tú sabes que no tengo dobleces, por lo tanto... Eso se agradece, yo siempre voy a decir en privado y en público lo que realmente pienso. Yo creo que sin duda se requiere de mucho pragmatismo, lo dije, porque yo pienso que el país está en alguna cuota muy enfermo. Y se traduce en la incapacidad de llegar a acuerdos políticos que son necesarios. Y los voy a enumerar, porque te voy a poner primero la cosa fea y después te voy a poner la cosa bonita. En lo feo, por ejemplo, en materia de seguridad, las actuales autoridades durante 2 periodos de Congreso, o sea, mientras el presidente Boric fue diputado 2 veces, o sea, 8 años, o la señora ministra Vallejo, o el señor ministro Jackson, fueron incapaces de llegar a ningún acuerdo, con
conquistaron el poder, a mi juicio, destruyendo o no avanzando y criticando. Y por otro lado, cosas que ocurrieron muy positivas que nos permite estar en la situación en que estamos hoy, que fue el avance después del retorno a la democracia en los últimos 30 años, y después una detención en los últimos 10, bueno, se traduce en mil cosas. Una migración descontrolada, que no fuimos capaces de ponernos de acuerdo para regularla, normarla, porque la migración puede ser deseada o no deseada, se hace por razones humanitarias o porque el país necesita mano de obra o necesita profesionales y por lo tanto se abren las puertas para aquello. Lo que no es posible es que haya ocurrido lo que ocurrió en Chile. Después tú tienes temas de seguridad. Fíjate que la ley Naín Retamal, que lo pongo como un ejemplo, fue aprobada por una seguidilla de actos y asesinatos a funcionarios de Carabineros de Chile, mujeres y hombres, que provocaron tanta conmoción pública que no se pudo hacer otra cosa que aprobar la ley Naín Retamal, que lleva 10 años. ¿Para qué? Para que las policías pudieran actuar con propiedad. Y así todo el Partido Comunista del Frente Amplio quiso ir al Tribunal Constitucional. Y fruto de otro atentado, de otro asesinato a una sargento carabinero, no ocurrió eso. Entonces yo digo, bueno, estos ejemplos que te pongo, lo que van haciendo, Guillermo, es deteniendo el avance del país. Entonces, si uno fuera pragmático, diría, oye, ¿sabes qué más? Voy a sacar los complejos que tiene a la izquierda respecto a las materias de seguridad, Fuerzas Armadas, voy a sacar los extremos del punto de vista ideológicos desde una perspectiva economicista o económica. Uno dice, bueno, te voy a poner un tercer ejemplo que para mí es clave. Hoy día estamos discutiendo un proceso constitucional y a veces hay una discusión estéril entre Estado subsidiario o un país como Chile, un país democrático que consagra los derechos sociales dentro del presupuesto de la nación, como lo hace Alemania o como lo hace Italia o como lo hace España. Y tú lo mencionaste. Entonces yo digo, cresta, estamos en esa discusión cuando debiéramos decir, ¿sabes qué más? Check. Esta cuestión se puede complementar ambas cosas y es una oportunidad para avanzar fuertemente en lo social, pero también avanzar fuertemente en lo económico, porque si no tenemos crecimiento económico, tampoco hay combustible para resolver los problemas sociales. Entonces, yo digo, bueno, ¿por qué no se logran esos acuerdos? Y a mí me tocó llevar adelante varios acuerdos y que son públicos mientras estuve como presidente de la CPC. Y tú dices, ¿por qué Juan Sutil llegó a esos acuerdos cuando a mí no me correspondía? Para eso está el sector político. Entonces había que aunar y poner todos los esfuerzos para que sectores políticos de un lado o sectores políticos de otro, la racionalidad y el pragmatismo jugaran para poder sacar adelante reformas como lo que ocurre con 40 horas, sueldo mínimo, el código de agua, y que en un momento dado el código de agua estaba estancado completamente por un tema ideológico inentendible de la izquierda más extrema, o las 40 horas, para mi juicio, claro, que le afecta efectivamente a todas las empresas, pero también el país va avanzando y las personas también necesitan de mejor calidad de vida y de mejor calidad de tiempos para la familia, para su vida personal, etcétera, etcétera. Y en la medida que Chile va avanzando, con la gradualidad que corresponde, se puede lograr. Entonces yo digo, ¿por qué no podemos avanzar en esas cosas? Bueno, porque la gente se atrinchera. Y si tú te atrincheras, Guillermo, los países no avanzan. Entonces yo creo que este proceso constitucional es una tremenda oportunidad. Yo creo que la propuesta que hacen los expertos es bastante equilibrada y razonable para todos los chilenos. Creo que hay que hacer efectivamente algunas mejoras o precisiones. Por ejemplo, para mí es muy importante que los bienes públicos se puedan entregar en igualdad de condiciones por el sector, el Estado y los privados, porque sin ello no funcionan las fundaciones, no funciona la sociedad civil, no funciona la educación, la salud, etcétera, etcétera. Y por otro lado, creo que también es una oportunidad
para que el mandato en la seguridad del país, tanto interna como externa, vaya por mandato constitucional y no vaya a través de leyes como lo que te describí, que finalmente pasan años y no se resuelven. Por ejemplo, en la ley de robo de madera o lo que se está discutiendo hoy día en la ley de usurpación. Yo no veo por qué, si en cualquier sociedad desarrollada del mundo alguien usurpa tu casa o tus bienes, está faltando a la ley. Aquí haya una cosa laxa de algunas personas en decir, no, ¿sabes qué más? Como que da lo mismo que la gente se tome los terrenos o que la gente se tome una casa o se tome un campo. Y resulta que eso no significa que no tengamos que ir a resolver el problema de aquellas personas que tienen ese faltante para poder realizar su vida. Y esa es la acción que tiene que hacer el Estado con la colaboración del sector privado a través del crecimiento, el desarrollo, la inversión. Entonces, cuando no miramos estas dos ecuaciones bien, nos estancamos. Y yo creo que eso es lo que, de alguna forma, como país, tenemos que empujar. Y del punto de vista de lo que nos convoca, que es la Cámara Asia del Pacífico, que reitero y felicito toda la acción que hace, y la conozco muy bien y colaboré con ellos, yo creo que eso dice de cómo, del punto de vista pragmático, puede conectar a una Asia que piensa distinto con un Occidente que es Chile, que también piensa distinto y que finalmente va buscando el bien común, con pragmatismo, pensando en cómo optimizar nuestros recursos, nuestro desarrollo, nuestras exportaciones para el bien del país. Y el bien del país significa el bien de las personas del país. Sí. Yo creo que ahí hay mucho que decir cuando uno piensa cómo lleva adelante una sociedad para que logre los niveles de desarrollo y cumpla sus expectativas personales, familiares, bueno, y societales. En ese sentido, una de las cosas que está hoy día en la agenda mundial es el acceso a la tecnología, que pasa a ser un salto cuántico. Algunos dicen que es la nueva revolución industrial. Si uno lo mira de otra manera, con la tecnología está cambiando el modo de producción. Y esto utilizando una terminología marxista, que cambia el modo de producción, por lo tanto cambia el modo de sociedad. Nada más que eso. Chile está preparado para eso. Por ejemplo, se están incorporando nuevas tecnologías, tenemos transferencia tecnológica en la parte productiva, que nos permita a nosotros mirar el futuro, porque finalmente desde el mundo se está preocupado del alimento, de cómo vamos a alimentar a los más de 8.000 millones de habitantes, de cómo vamos a obtener las tierras raras, tenemos la cordillera de los Andes, qué va a pasar con la Antártica, que son los macro temas que las potencias efectivamente tienen en la mira. Y eso significa, bueno, digamos, estamos viendo eso nosotros en Chile. ¿Cómo lo visualizas tú? O sea, claramente sí. Yo creo que tenemos grandes oportunidades y además hoy día somos 8.000 millones, pero cuando uno revisa las cifras que indica el Banco Mundial, lo que está diciendo es que el mundo vamos a ser 10.000 millones en el 2050. Y otra cifra que es muy importante, que hoy día somos casi 4.000 millones de consumidores y el 2050 vamos a ser 8.000. Por lo tanto, se duplica la demanda de alimentos, movilidad, electricidad, electromovilidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener el doble de consumidores. Y cuando tenéis el doble de consumidores, tenéis el doble de personas que manejan, el doble de personas que consumen, el doble de personas que consumen alimentos de calidad. Y ahí yo creo que hay muchas oportunidades. Y ahí yo digo, bueno, ¿se puede? Sí. Y ahí tú vuelves un poco a la discusión. Por ejemplo, yo me acuerdo de haber expuesto en la Comisión de Modelo Económico y Medio Ambiente en la Convención Constitucional anterior. Yo decía, me siento orgulloso de representar a la industria minera chilena, que es de clase mundial y cumple estándares superiores a los de Canadá u otros países. La industria del salmón, que tiene estándares equivalentes o mejores que la industria del norte de Europa o Noruega, la industria forestal, la agroindustria, que ya cumple todos los estándares de las regulaciones e incluso hoy día tiene que cumplir estándares mayores porque es el de la dueña de casa para que le compre la fruta a Chile o los alimentos o los cereales o los productos que exportamos. Entonces uno dice, bueno, estamos bien.
Como contraparte, tenía un discurso destructivo de algunas personas, especialmente de izquierda, y yo no sé si es de extremo ideológico o extrema ignorancia. Entonces, cuando empiezan a hablar del extractivismo y empiezan a hablar de como que si esto fuera el fin del mundo, y resulta que nosotros perfectamente podemos compatibilizar nuestro desarrollo con el medio ambiente. Y así lo hacemos. Por eso yo en ese discurso en la Convención Constitucional dije, me siento orgulloso. Porque cuando tú haces un proyecto minero en Chile, cumple con todos los estándares internacionales. Y cuando haces un proyecto forestal o una planta forestal como MAPA, que invirtió miles de millones de dólares en Chile, a diferencia que también ha invertido esos miles de millones en otros países, la misma compañía, y se ha demorado 2 años en vez de 8. Pero independientemente de eso, lo logra y cumple con todos los estándares del mundo. Entonces yo digo, entonces te dicen, no, esto es extractivismo. Y yo le digo, no, porque todos los países, Canadá tiene la misma matriz productiva que Chile, Nueva Zelanda, Australia es prácticamente igual. Sin embargo, Australia es 3 veces más rico. Y en Australia, un sueldo mínimo es 3 veces el nuestro. ¿Y por qué lo logra? Porque para poder hacer minería, tú tienes que desarrollar robótica, informática, servicios. Por lo tanto, viene el segundo y el tercer piso. Para hacer agricultura, no es la leche al pie de la vaca, es definitivamente los productos que tú puedes hacer de excelente calidad que puedes exportar, o la fruta, o los alimentos, o los minerales a través de alta tecnología. El litio chileno se exporta con altísimo valor agregado y tecnología. Y hay personas, a mi juicio ahí, ignorantes, que dicen, oye, vamos a hacer una fábrica de batería. Yo digo, ¿pero para qué? Si la batería, el 2% de la batería es litio, entonces ¿tú crees que va a ser rentable mandar las baterías de Chile a China o a Japón o a Estados Unidos donde se producen los autos? Es de loco. Hay que mandar el litio como corresponde, con todo el valor agregado para llegar integrarlo en esa batería. Entonces yo digo, chuta, pero para hacer ese litio también necesita maquinaria. Hoy día hay maquinaria y robótica de alta calidad de fabricación chilena en agricultura, en minería. Yo estuve recién en la industria del salmón, que es notable cómo ha evolucionado en los últimos 20 años y en los últimos 10 años en materia de medio ambiente y en materia de eficiencia productiva. Y resulta que hoy día tú tenés los centros de cultivo que son todos remotos. Y esa cabeza son chilenos que han desarrollado esas tecnologías e incluso las han exportado. Y hoy día tú tenés camiones que funcionan desde una oficina remota que puede estar a kilómetros, a cientos de kilómetros, a miles de kilómetros, y el camión funciona igual en una mina. Entonces tú dices, bueno, todo ese segundo piso, todo el tercer piso se logra a través de la base de las matrices productivas de los países, porque nosotros no vamos a hacer lo que no somos. Entonces, si nosotros no seguimos desarrollando nuestras ventajas comparativas, aplicando nosotros ese desarrollo, esa tecnología aplicada, esa innovación, pero con un discurso de verdad, porque yo que soy empresario innovo todos los días y mis colegas innovan todos los días, si no estaríamos muertos. Entonces esta cuestión de que Chile tiene que tener un impuesto al desarrollo, por ejemplo, es una deformación mental absoluta. No es necesario, a mi juicio. Lo que hay que apoyar es a la pequeña y mediana empresa para implementar el desarrollo, y eso lo que hay que hacer es permitirle a través de la Corfo, que tiene los mecanismos, esos concursos para que la pequeña y la mediana empresa tenga acceso a esos recursos y pueda innovar, igual como lo hacen las medianas a grandes. ¿Y eso para qué? Para que Chile sea más grande, para que tenga más integración con Asia-Pacífico, en este caso específico, para que podamos tener un mejor vivir. Juan, en ese sentido, tengo varias preguntas, pero voy a empezar por esta. ¿Cómo Chile puede resolver, dada tu experiencia básicamente, el ir a la tecnología china o ir a la tecnología estadounidense, pensando en que hoy día en el conflicto mundial aparecen como excluyentes? Sin embargo, Chile, según me parece, requiere de ambas en la práctica.
¿Eso cómo se resuelve? O sea, desde el punto de vista de la toma de decisiones, me atrevería a decir, porque finalmente el trabajador que está ahí tiene que usar tecnología para poder producir y prepararse para ello, pero arriba, yo sé que no debe ser un problema, pero sí requiere una estrategia para poder trabajar en ambos lados. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que tener la libertad de poder elegir cualquiera de ellas. ¿Ya? Y creo que en algunos casos hay tecnología occidental de altísimo valor, ¿Ya? Y en otros casos hay tecnología asiática de altísimo valor. Y tú lo ves, por ejemplo, hoy día los automóviles chinos son de un nivel comparativo con los coreanos, los japoneses o los americanos. Y en tecnología aplicada a la informática, lo mismo. Y tú tienes que hay empresas de primer nivel como Lenovo, que exporta la mayor cantidad de computadores al mundo. Yo tengo un computador Lenovo y lo más bien que funciona, y funciona perfectamente bien hace 5 años y es de altísima competencia. Y eso también puede permitir usar otras tecnologías de cualquiera de los orígenes dependiendo de las condiciones que tú necesites. Por lo tanto, para mí la oportunidad de un país pequeño como el nuestro es poder tener la posibilidad de procesar, analizar y decidir qué es lo que es bueno para nuestro país. Y en ese aspecto, yo creo que nosotros tenemos que ser muy pragmáticos desde el punto de vista geopolítico, de que tenemos que poner nuestro destino en diferentes canastos, como quien dice, pensando en que todos los mercados avanzan. La gran diferencia, y esto lo dijimos en un seminario, me acuerdo con el presidente Frey, hace yo diría 2 años, en plena pandemia, que fue remoto, y dijimos, oye, pero mira, Europa está estancado en su crecimiento demográfico y en sus niveles de estándar de vida. Por lo tanto, por mucho que Empujín no vaya a vender más manzanas, ni vaya a vender más nueces, ni vaya a vender más cobre, ni vaya a vender más productos chilenos, madera, derivados de la madera, productos lácteos, etc. Estados Unidos y Canadá le pasa un poco lo mismo. Entonces, tú dices, ¿dónde está el desarrollo y el crecimiento futuro? ¿Dónde está la incorporación de la riqueza al mundo? Y resulta que China, por ejemplo, los primeros 300 millones de chinos son más ricos de los 300 millones americanos. Y son millones de chinos que entran a la clase media o a la riqueza todos los años. Por lo tanto, requieren de productos. ¿Y dónde está ese producto? Nosotros los tenemos y podemos crecer con ellos. Y eso pasa con India y pasa con países secundarios de Asia, por eso estamos hablando de Asia-Pacífico, que cualquier país puede tener más de 100 millones de habitantes que se están desarrollando, que están haciendo un aporte, como Indonesia, como Vietnam, como Corea, como cualquiera de ellos, y que, bueno, ¿dónde estamos nosotros? Bueno, tenemos que estar en esas oportunidades para el beneficio del crecimiento del país, para el beneficio del desarrollo. Entonces, cuando tú haces la ecuación para atrás y tú dices, Chile se estanca, si Chile se estanca, el Estado se estanca, las oportunidades de las personas se estancan. Entonces yo me alegro mucho que el discurso en el último año haya cambiado, volvamos a discutir la importancia de que el país crezca y usemos la palabra crecimiento, y que este discurso destructivo de muchas de las actuales autoridades queda en forma efímera muerto por sí solo. Y ahí yo digo, ok, volvamos a tomar decisiones del punto de vista de lo que le conviene a Chile, del punto de vista pragmático, protegiendo el medio ambiente como corresponde, con pragmatismo y sin ningún extremo, y sigamos avanzando como sociedad y como país. Sí, además que Chile, yo creo que en ese cuadro que tú pintas, es referente en términos de que las revoluciones industriales anteriores, que se tienen los países desarrollados, esas fueron generadas desde el Estado. Y el sector privado, en Estados Unidos, Europa, se sumó a ese incentivo que daba el Estado. Y hoy día pareciera ser que, en definitiva, esta revolución industrial con la robótica, qué sé yo, todo el dominio espacial, todo lo que es, digamos, el ciberespacio, etcétera,
está motivado por el sector privado, más que por los estados. Por supuesto. Y además, yo te dije, mira, hay dos cosas que me interesa analizar. Ya te hablé de lo malo Sí. y de lo que podíamos transformar en bueno. Ahora yo te voy a hablar de lo bueno que tiene este país. Este país se pudo comer la crisis del 18 de octubre, que fue social. Uh-huh. Se pudo comer el COVID, que fue sanitario. Uh-huh. La crisis económica, fruto del COVID, se la comió. Se comió la crisis política y se está comiendo la crisis institucional. ¿Y dónde veo lo positivo? Es que tenemos institucionalidad. Porque si el sistema democrático funciona, tiene falencias, ¿Sí? pero funciona. El Banco Central funciona y puede controlar la inflación, y lo ha hecho con mucha decisión y fuerza. El Poder Ejecutivo, a través de los acuerdos del Congreso, ya en el último año del presidente Piñera, que fue el presupuesto 22, que bien lo ejecutó este gobierno de Mario Marcel. Hoy día tenemos otro presupuesto que también tiene que ser responsable y correcto de acuerdo a las capacidades del país. Entonces yo digo, bueno, todavía tenemos patria, como diríamos, todavía tenemos instituciones, todavía tenemos un poder judicial que tendremos que arreglar muchas cosas, pero nadie puede decir que no tiene acceso a la justicia. Entonces, esa institucionalidad que de alguna forma este país enfermo se la quiere comer a través de una incorrecta migración, a través de esa migración más la delincuencia, el narcotráfico y todos esos flagelos. Bueno, ¿qué necesitamos hoy día? Bueno, pragmatismo para resolverlo. Y para eso tenemos que tener leyes que puedan facultar a quienes van a atacar esos problemas, que lo hagan con la debida diligencia, oportunidad y acción. Y eso tiene que estar desbloqueado de este trauma político. Piensa la discusión que tuvimos cuando el presidente Boric toma la decisión de mandar al ejército a la frontera. Y cuáles son las facultades, y en qué minuto, y cuál es el protocolo, y cuándo van a disparar, y qué es lo que va a pasar. Bueno, una discusión estéril. Mira el ejemplo que dieron los peruanos. Dijeron, mire, el gallo que quiere entrar a Perú tiene que tener visa. Mandó al ejército y se acabó el problema. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué no podemos actuar? Aquí alguien se toma un municipio y atentan contra la fe pública, contra la autoridad pública, que es Carabineros, Fuerzas Armadas, o incluso los guardias municipales. Esa cuestión en cualquier parte del mundo, esa persona la toman detenida, la reducen y la meten presa. Y se genera el orden público. Yo digo, bueno, si eso se hace protegiendo también la integridad de esa persona a través de defender sus derechos humanos en posición de defender los otros derechos humanos que tiene que brindar los servicios públicos que no se pueden detener, bueno, yo digo, avancemos. Y yo creo que hay mucho que avanzar para poder generar desarrollo. Y te voy a poner otro ejemplo que para mí es muy decidor. El 80% de la inversión en todas las regiones, salvo Arauco y Araucanía, proviene del sector privado. Así es. Y de los acuerdos públicos privados. En la Araucanía proviene el 80% del Estado, que además ejecuta mal. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Bueno, hace caminos, hace Cefán, hace escuelas, que además las queman. Y yo digo, bueno, ¿dónde está el sector privado? ¿Cómo va a estar el sector privado? Si te pueden usurpar, no tienes integridad, amenazan a los jueces fiscales, no funciona bien la justicia, no se usa la inteligencia para reducir a estos grupos, y que lo que pasa al final, que la Araucanía está sumida en los índices de pobreza más altos del país, con los índices de disminución de inversión más altos del país, fruto de que hay un sector de la sociedad que no se quiere matricular con las cosas pragmáticas. Pero yo no estoy diciendo que vayamos a ningún extremo, sino que actuemos con pragmatismo para resolver los problemas. Y lo primero que hay que hacer es aislar esos flagelos para tomar las acciones y los acuerdos que puedan resolver los problemas que Araucanía tiene.
Juan, ya nos quedan un breve minutos, pero volviendo a Asia-Pacífico, ¿qué cosa le interesa a China de Chile? Porque finalmente tú estás instalado en China, tienes una larga tradición, Estados Unidos está con el Indo-Pacífico, en fin, hay todo un cambio geoestratégico a nivel global. ¿Qué le interesa a China? ¿A China como no le molesta que estemos con Estados Unidos, con Europa? No, yo creo que ellos son bien pragmáticos. Los chinos llevan siglos de civilización. Mira, sin duda, China tiene un problema complejo. China tiene déficit en sus alimentos y por lo tanto Chile tiene ventajas en la producción de alimentos asociados a la fruta, asociados a alimentos de calidad. Ahí tú tienes un elemento. China necesita madera, también exportamos madera. China necesita minerales, desde las tierras raras para poder hacer las pantallas, los computadores o hacer los microchips, lo que necesita, y también necesita cobre, necesita litio, necesita hidrógeno verde en el futuro, y Chile ahí tiene una tremenda oportunidad, y geopolíticamente es muy importante Chile porque tiene las reservas de esos minerales que son muy importantes. Y finalmente, yo creo que China necesita un país serio, como el caso de Chile, aunque hoy día somos un poquito menos serios de lo que fuimos, como plataforma vinculada a Asia para el resto de Latinoamérica. Entonces nosotros debiéramos ser un hub de desarrollo para los chinos y para Asia acá. Incluso más, necesita de nuestra ventaja logística, porque cuando tú querías exportar un producto de Mendoza o desde Argentina, o te dais la vuelta por todo el mundo, o te venís en un camión al puerto de San Antonio y te vais a Asia. ¿Te fijáis? Entonces, nosotros somos un polo que puede ser un centro de gestión, como quien hace un centro financiero. Podemos ser un polo logístico. Yo creo que incluso estamos atrasados, porque China está haciendo un polo logístico en Perú. Así es. Y muy importante. Y yo digo, ¿dónde estuvo la discusión política o geopolítica cuando aquí están en pelea de perro chico callejero del punto de vista político, cuando debieran haber estado en la discusión de qué es lo que era importante para Chile? Y lo importante para Chile era haber tenido ese centro de desarrollo, en vez de que esté en Callao o cerca de Callao, debiera haber estado en San Antonio, Valparaíso. Y resulta que eso nos hubiera transformado nosotros en un centro logístico de mayor envergadura, en vez de terminar haciendo cabotaje para mandar los grandes barcos desde Callao a Asia. Entonces yo digo, chuta, ¿nosotros somos importantes para China en términos relativos? Por supuesto. Tanto así que son gran parte de la importación de los minerales chinos, vienen de Chile, la madera, alimentos y muchos otros bienes más que son también importantes. No, yo creo que tenemos un gran desafío, pero yo me quedo un poco como resumen de lo que hemos conversado, de que acá se requiere un liderazgo, pero ese liderazgo requiere 3 características: que sea coherente, que sea consistente y que tenga la voluntad de hacer las cosas realmente y no solamente, digamos, difundirla, digamos, no solamente una retórica, sino que una capacidad concreta de hacerla. Espero que así lo podamos tener en China en el futuro. Yo creo que sí, yo creo que hay gente muy buena y creo que esto es como la fruta, oye. La fruta requiere de un momento de maduración para poderla recoger, ¿no? Lo importante es que no dejemos pasar ese momento, porque lo que puede pasar es que la fruta se caiga. Y si se cae, volvemos a perder un año y esperar la próxima cosecha. Y en el caso de este polo geologístico, político de Perú, que se lo perdió Chile, bueno, se lo perdió y es lo mismo que esa fruta que se cayó al piso. Y eso no lo podemos permitir, y yo creo que es muy importante que especialmente esta autoridad joven que no tiene a veces conocimientos y eso no les permite tener competencias, vaya entendiendo la importancia de mirar
el Chile del futuro, salir de los libros que estudiaron en la universidad y entender que el mundo se desarrolla desde su actividad económica y de desarrollo. Y ejemplos hay miles. O sea, yo te pongo, para terminar, quiero decir una cosa. El muro de Berlín, que lo hicieron los socialismos reales o los comunistas, lo hicieron para que la gente no tuviera libertad. Y hubo mucha gente que arriesgó su vida y murió tratando de saltar el muro o pasando por un túnel a la libertad. Y durante décadas nadie se quiso ir de Alemania Occidental, donde estaba la libertad, el desarrollo y las nuevas tecnologías y las oportunidades y un estándar de vida muchísimo mayor. Sin embargo, en Alemania Oriental, que era un socialismo real que fracasó y un comunismo real que fracasó, todos se querían ir. Todos se querían ir. Entonces yo digo, oye, ¿cómo vamos a mirar el futuro? Lo tenemos que mirar del punto de vista de la libertad. Lo tenemos que mirar del punto de vista del pragmatismo y lo tenemos que mirar del punto de vista de profundizar nuestras buenas relaciones, profundizar nuestra buena relación democrática y sobre todo buscar los grandes acuerdos que permitan que Chile vaya hacia el desarrollo en conjunto con Asia, Pacífico, con Europa o con Norteamérica. Y hay documentos importantes. Fíjate que yo le decía a Álvaro que tuvo una reunión anterior. Tú tenías aquí Chile, la sociedad de bienestar, tenías propuestas para un mejor crecimiento, hechas transversalmente. Y tú te vas leyendo estos libros y te das cuenta de, oye, ¿por qué no los lee más gente para darse cuenta que sí podemos encontrar puntos de unión que son indiscutibles y necesarios para poner a Chile en marcha? ¿Qué es lo que pasó? Chile dejó de avanzar. Y cuando tú ves que se nos caen los índices de inversión, es porque hoy día esos capitales se están invirtiendo en otros lados, porque aquí no estamos poniendo la cuota de confianza, entusiasmo y optimismo en el país. Yo soy de los que soy optimista. Yo creo que ya pasamos el peor momento, estamos construyendo de mejor forma el futuro. Y creo que estas utopías o impulsos, como diría Carlos Peña, de la juventud o juveniles, yo creo que ya van a quedar en el pasado. Y yo aspiro que esa mirada destructiva que se manifestó en un momento dado en no querer aprobar muchísimas leyes o no querer avanzar, hoy día se están dando cuenta y están llamando al diálogo, están llamando a los grandes acuerdos. Y eso es lo que nosotros nos tiene que convocar, llegar a grandes acuerdos, pero con pragmatismo para que nos interprete a todos. Y en ese aspecto no sacamos nada con hacer una reforma tributaria y que el ministro no se mueva intelectualmente de lo que él quiere plantear, porque el país quiere otra cosa. O la reforma de pensiones, donde intelectualmente siguen pensando como piensa algunos sectores de la sociedad, especialmente el Partido Comunista. O sea, nadie puede pensar que una reforma de pensiones va a aparecer de esa forma cuando va contra la voluntad de la ciudadanía. Por lo tanto, yo apelo a que busquemos los grandes acuerdos nacionales para que podamos volver a poner a Chile en marcha, porque tenemos un imperativo ético con las personas que más lo necesitan. Y esas personas que más necesitan empleos de calidad, crecimiento, desarrollo. Los chiquillos que están en la universidad necesitan salir de la universidad y tener más empleo, y para eso necesitamos tener más bosque, más minas, más tecnología aplicada a eso, más alimentos que exportar, más minerales que procesar, y suma y sigue. No, Juan, es para seguir conversando contigo latamente. Te quiero agradecer el tiempo, es decir, me queda claro lo que es paciencia, que sé yo, digamos, proyección y prudencia son elementos fundamentales para poder seguir avanzar y ir pisando bien, pero mirando a futuro. Digamos, muchas gracias, Guillermo. No, gracias y le agradezco a la Cámara Asia Pacífico esta oportunidad, a ti en lo personal, y bueno, yo creo que tener optimismo. Chile tiene grandes oportunidades.
¿no? El optimismo es ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Creo que es el momento justo para que sí lo haga tal cual tú lo has señalado. Y a ustedes que nos siguen en todo este podcast de Creando Líderes para Asia, hemos visto una perspectiva de lo que se viene a futuro, las características, condiciones, con un empresario que ha tenido mucha experiencia, pero además tiene una capacidad de reflexión que agradecemos que la haya compartido con nosotros. Y usted no se olvide que si nos ve en Twitter, Facebook, en YouTube, que digamos, y en Instagram, nos dé el like correspondiente. Y nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien.